contar un cuento es saber guardar un secreto. Esto lo dijo Erskine Caldwell, y también dijo: la voz del narrador tiene tal importancia que no debe notarse. Resulta más fácil mentir desde la discreción que desde la exhibición o el ingenio. Es mejor un narrador reticente que sabe dosificar sus revelaciones a uno que es pródigo en detalles superfluos. The only light I ever know, no. And the Lord knows how much I love tobacco roll. Tobacco roll, yeah, tobacco roll, yeah. I'm talking about roll, I'm talking about that roll. Tobacco roll, yeah. Everybody's got some. Everybody's got some. Terminar un cuento es saber callar a tiempo, dice Erskine Caldwell. Las explicaciones finales son siempre odiosas. El misterio o el secreto dicho a medias convoca a la complicidad del lector. Son una señal de respeto porque le obligan a interactuar con el autor, a crear sus propias y definitivas conjeturas. Esto es lo que uno de los consejos de Caldwell para contar cuentos. La verdad, vale la pena leerlos íntegramente. Yo los leí a partir de la página de Luis Fernando Iglesias de Derecho Digital. Vale la pena leerlo. Y hoy Tobacco Road va a ser el tema principal aquí en la máquina de pensar, que ya empieza ahora aquí en Radio Uruguay 1050M. Les doy la bienvenida. Tobacco Road va a ser el camino del tabaco, la ruta del tabaco. Va a ser una de nuestras conversaciones aquí con varios invitados que vamos a tener hoy en este programa. Quiero decirles que en control de emisiones, ahí poniendo Tobacco Road, está Javier Lasval, y en la puesta a punto está el flaco Germán haciendo sus gestiones de producción. Y aquí enfrente a mí está Fucho Musitelli. ¿Cómo le va? Es un cineasta, ustedes ya lo conocen, documentalista, un escritor, aunque no ha editado, pero tiene mucho escrito, y sobre todo alguien que creo que fue de las primeras personas que me hablaste de Erskine Caldwell, no sé cómo se dice bien, o Erskine Caldwell. En fin, vos me dijiste Erskine Caldwell y yo lo repito. Sí. Pero sobre todo me hablaste más que nada como escritor. Me dijiste, yo lo vi cuando pasó por acá, por Montevideo. Bien, es verdad. Yo lo llamo Erskine Caldwell porque yo lo leo como si fuese escrito en español. Así que me resulta así, Erskine Caldwell. Y resulta que han pasado muchos años. De todos modos, una figura como la de él, pero no por la presencia de él, por las películas de él. En realidad yo recuerdo solo una película, que es El Camino del Tabaco. Tobacco Road. Eso es. Aquí la conocimos como El Camino del Tabaco. En Montevideo, en aquella época, estoy hablando de los años 1942, 43, 44, la 20th Century Fox, que era la productora de las películas, de la mayor parte de las películas de John Ford, tenía una oficina en la calle G entre Colonia y Mercedes, donde ponían en dos vitrinas las fotografías de las películas que iban a estrenar o que ya estaban en las salas de estreno. Y yo para esa época había descubierto que atrás de las figuras de los protagonistas, que eran fundamentales para nosotros, para los chiquilines, yo tenía 12, 13, 14 años, eran los realizadores. No me acuerdo cómo era. Es verdad que había un personaje que hablaba mucho, era un gran locutor, mucho crítico de cine,
Arturo Despuey. En el Sodre yo escuchaba casi todas las noches que podía a Mondino. Mondino era un musicólogo que presentaba a un músico y después oíamos a Beethoven, a Mendelssohn, a Haydn, todas las noches. Era fabuloso. A veces oí que se le criticaba a él, pero me parece que fue una persona muy importante por muchos años. Bueno, volvamos a Erskine Caldwell. Yo iba casi todas las veces que podía. Yo era mandadero. Andaba por la ciudad de Montevideo con un abono de los tranvías que se pagaba 6 pesos con 13 por mes y tenía derecho a andar en todos los tranvías de Montevideo. Los tranvías, hay que aclarar, era propiedad de una sociedad inglesa. Todavía no había terminado la guerra. Estoy hablando de cuando todavía estaba la guerra en marcha. Entonces pasaba por la calle así y veía en la cartelera las películas que se iban a estrenar en algún cine de Montevideo. Todavía no estaba el Trocadero. Y yo difícilmente hubiese llegado a las salas de estreno, pero cuando llegaba a los barrios yo acudía a ver las películas que había estudiado en las vitrinas de la 20th Century Fox. Bueno, me acuerdo perfectamente que descubrí, yo ya seguía las películas de John Ford, y como esa película estaba anunciada y dirigida por John Ford, dije no voy a dejar de verla. No trabajaba Henry Fonda, que era uno de los actores de más fama, de más prestigio, por lo menos en la prensa se veían siempre las fotos de él. Entonces de todos modos me atrajo el tema. Vi las fotografías en la cartelera esa y apenas pude fui a ver la película, y la película es terriblemente buena. Es una película realmente no trascendió tanto como otras películas de John Ford, pero es muy buena. De pronto para algún público de aquella época puede haber resultado mejor. Bueno, no importa. El hecho es que yo era adicto a presenciar funciones de teatro, ensayos, el Teatro del Pueblo. El Galpón todavía no existía, y el Teatro del Pueblo estaba en un sótano donde ahora está el Teatro Circular, en la calle Rondó, y a la vuelta está el Ateneo Popular. Y en esa misma manzana, pero por la calle Cuareim, había, y existe todavía seguramente, un sótano donde por una puerta se llegaba a una especie de carpintería y por la otra a un salón que lo alquilaron una asociación de intelectuales, artistas, periodistas. Exactamente, la asociación esa se llamaba AIAPE. Si deletreamos las siglas, A por artistas, intelectuales, A Agrupación de intelectuales, artistas, periodistas y escritores. Eso era AIAPE. Y yo no sé cómo es que yo tenía acceso ahí. Era por el teatro, porque había gente, actores que iban ahí, y yo acudía también ahí. Yo ayudaba un poco al Teatro del Pueblo en resolver alguna escenografía. Yo trabajaba con un pintor ya para esa época y me desempeñaba bastante bien con eso del dibujo y la pintura. Así que yo estaba entreverado con todo eso. Y ahí conocí una cantidad de personajes de nuestra cultura que en aquel tiempo todavía no eran muy renombrados, pero después lo fueron. Ahí iba Gonzalito, que es un escultor que hizo un monumento de Artigas muy importante, y también una niñita que está en el Parque Rodó con una paloma. Gonzalito, ahí iba Rosita Bafico, una actriz que se destacó
en El Galpón, una gran actriz, ya fallecida. Roberto Fontana, un dibujante fabuloso que era Peloduro, Frangella, que era un fotógrafo. Alba Roballo también iba, ¿no? No, a Alba Roballo yo no la conocía, y casi seguro que estaba. Sí. Juvenal, Ortiz Aralegui eran gente. Yo no me di cuenta, me di cuenta de los que yo hice notorios en mi fábula. De algunos personajes los perdí. Me acuerdo de una persona importante que era un abogado que se llamaba... Bueno, me va a llegar. Bueno, y ahí en esa asociación, AYAPE, anunciaron una noche que en breve iba a llegar Erskine Caldwell. Y casi nadie había visto la película El Camino del Tabaco, pero yo sí la había visto seguramente 2 veces, si no digo más, porque podía ser que lo hubiese visto más de una vez, pero 2 veces la vi. Y yo les conté a muchos a mi hermano, por ejemplo, dije, y nadie se había percatado de que era una película y no sé si mi prédica sirvió para algo, pero yo no me perdí de ir a conocerlo a este señor, Erskine Caldwell, el autor del libro en el que se basó la película que realizó John Ford. Los actores no fueron para mí muy notorios. Había un muchacho que se llamaba Dana Andrews, con el tiempo se hizo más popular, una actriz muy hermosa que se llama Janet Tierney, que actuó en una película con Glenn Ford, creo que se llamaba, de pronto para los jóvenes digo ese nombre, Glenn Ford, nadie sabe quién es, pero fue un actor muy conocido y trabajó en una película llamada Gilda con Rita Hayworth. Bueno, esta chica Jenna Tierney es protagonista, tiene un papel no muy grande, pero era muy linda, era una figura de una belleza extraordinaria. Y el personaje que hace es un personaje secundario, pero muy misterioso para mí. Yo en estos días voy a rever de nuevo esa película y a estudiar de nuevo las particularidades de esa actuación, porque con la facilidad ahora que tenemos de los disquetes y de el internet y bajar películas viejas, podemos tener acceso a esas películas, y además hay gente apasionada por el cine. Enfrente a mí tengo a uno de ellos, Pablo Silva, así que nos deleitamos hablando de películas antiguas también. Muy bien, Fucho Musiteri, ¿y lo viste, Erskine Caldwell? ¿Lo viste? ¿Lo escuchaste por lo menos hablar en inglés? ¿Lo viste? Very well, sí, hablaba, chapuceaba un poco de español y hablaba más que nada en inglés, pero sí tuve el placer de sentirlo, de estar presente a él y decirle alguna cosa en español, le hablé, pero él me dijo que sí, pero no sé si me entendía lo que yo le decía. Eran elogios de la película que él había visto, que yo había visto. De Tobacco Road. Un detalle de la biografía de Caldwell es que se dedicaba 6 meses del año a dar vueltas por todo el mundo, ¿no? Es decir, continuamente viajaba, así que bueno, gracias Fucho por haber acercado por lo menos esta panorámica breve de Erskine Caldwell aquí cuando estuvo por acá. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Seguimos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El querido músico y compositor uruguayo Beto Satrañi se encuentra aquejado de una dolencia que requiere del mayor de sus esfuerzos para restablecerse. Para apoyarlo, puedes hacer llegar tu aporte a la cuenta
17264 de la red Habitat. Muchas gracias. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en Internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy El Tungelé. Caulas, ¿cómo andan, Caulas? Deco, ¿cómo estás? Deco, Demián, todo Muy bien. muy bien. Juntando los rock and rolls de todas las décadas y de todas partes del mundo. ¿Viene algo de Uruguay hoy? O? Sí, bueno, venimos sí. con una novedad uruguaya, pero también una novedad de Brasil. El Tungelé, los 30 y pico de Nelson Caula, en la Radio Nacional. Produce Marcela Urreta, de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, y domingos, de 9 a 11, en Radio Uruguay. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Dreaming of the day in the past. I had a dream last night. Dream of you. In the past, me and you. I dream we was back together again. Me and you, in the past. My dream, I wished it was true, my dream. Dream, oh you. In the past, we was back together again. I had a dream. About me and you. Together again.
I open my eyes and looked over in my bed. You was not there. It was only a dream in the past. In the past. Dream and dream in the past. I had a dream. We were together. Este es John Lee Hooker, que nos estuvo acompañando esta semana, y la canción se llama My Dream, Mi Sueño. Les cuento que en el 2008 salió esta noticia en España. Publican en España una novela de Erskine Caldwell de hace 75 años. El escritor norteamericano es casi un desconocido en España, a pesar de que está considerado un autor de culto y de que varias de sus obras fueron llevadas a la gran pantalla. La novela es La Parcela de Dios, que aquí en Argentina, en Uruguay circuló la versión argentina que se llamaba La Chacrita de Dios. La novela La Parcela de Dios de Erskine Caldwell se publicará en septiembre del 2008, esto es atrasado, digamos, por primera vez en España, 75 años después de que el escritor norteamericano la escribiera. Se trata de un libro que ha vendido desde entonces 14 millones de ejemplares en todo el mundo. Obviamente las razones de por qué nunca se tradujo, ni siquiera ni se publicó en España, tienen que ver con las características de esta novela y de varias, como Tobacco Road, como La Ruta del Tabaco de Caldwell. En el caso de La Parcela de Dios o la Chacrita de Dios, como se viene a llamar aquí, se trata de un granjero que es similar al de Tobacco Road, se llama Tai Tai, y que al igual que ocurría en algunas novelas de García Márquez, se trata de alguien que está poseído por un sueño. El sueño de él es encontrar un tesoro en su chacra, en sus tierras. Entonces tiene todo alrededor de la casa, todos agujeros gigantescos, ¿no?, como cráteres de él y sus hijos. Se ha gastado toda la plata en tratar de buscar ese tesoro que no encuentra. Y aparte, un detalle, esos cráteres, esos agujeros no los tapa. Él sigue excavando y gastándose todo el dinero en eso. Hay un detalle. En esas grandes tierras que tiene él, hay una cruz y dice: esta es la pequeña parcela dedicada a Dios que yo le dejo acá, porque bla bla bla, no sé qué. Y a alguien se le ocurre diciendo: mira que hay un detalle, es que él dice que está buscando su tesoro de forma científica, que no está de acuerdo con los hechizos, conjuros. Él quiere buscarlo palmo a palmo. Y aparece alguien que le dice, el sheriff del pueblo, que uno de los que saben bien ver a través de la tierra son los albinos. La gente que es albina, ve a través de la tierra. Entonces le dice: ¿pero qué son los albinos? No sé qué, no sé cuánto, porque se trata de gente, obviamente, siempre como muy ignorante, la que retrata Caldwell, por lo menos en esa trilogía. Y dice: bueno, son los que son blancos, totalmente blancos, ¿no? Obviamente ahí siempre está el tema de los negros, porque este hombre vive haciendo agujeros, pero los que hacen toda la tarea de la cosecha, todos son los negros, son los empleados negros. Y se dedican a buscar con este albino, agarran un albino, los traen e intentan que él les diga con las varas esas de mimbre, ¿no?, rabdomante, esas varas de sauce, a ver dónde está el tesoro. Ni bien el albino empieza a mover la vara y a ver dónde está el tesoro, este hombre, Tai Tai, se anticipa y va corriendo a sacar la cruz. ¿Por qué? Porque tiene miedo que el albino señale la pequeña chacrita de Dios, y esa parte está dedicada a los curas, a la iglesia, y él no quiere darle nada a nadie, quiere tener su tesoro. En fin, la novela continúa, pero
pero vemos siempre a él tratando de ganar, tratando de estafar, digamos. En este caso, la estafa, digamos, ingenua es tratar de estafar a Dios y de que primero el albino diga a ver dónde está y después yo voy a decir cuál es la chacrita de Dios, o sea, la que no sea tierra dedicada al tesoro. En el caso de este libro, dice la noticia, Caldwell está considerado un autor de culto que sin embargo muy pocos conocen hoy día en España, cosa que ocurre también aquí en Uruguay y que aparentemente ocurre en Estados Unidos, según nos dijera Mempo Giardinelli. A pesar de que de Caldwell se estrenaron en el cine películas míticas basadas en su obra, como La Ruta del Tabaco en 1941 de John Ford, que permaneció en su versión teatral. Esto hay que aclararlo, John Ford no adapta la novela La Ruta del Tabaco, sino que adapta la versión teatral que permaneció en Broadway durante 7 años y medio ininterrumpido, la versión teatral. Obviamente John Ford cuando la adapta ya era un gran éxito. Y a pesar de que todas las obras de Caldwell han vendido aproximadamente 80 millones de ejemplares en todo el mundo. Un portavoz de la editorial Navona que publicó el libro declaró que hablar hoy en día de Caldwell nos obliga a descubrirlo de nuevo. Y eso es lo que tiene a veces la literatura de bueno, que uno redescubre pólvoras que ya estaban, que estaban enterradas y mojadas, pero bueno, aparecen y que tienen fuerza. Los editores añadió la misma fuente. Dicen que publicar a Caldwell nos permite reencontrarnos con un escritor de calidad que si bien provoca cierta pesadumbre ver que un autor de su perfil sea tan poco conocido por muchos lectores, en fin, eso intenta de alguna forma compensar ese largo silencio en torno a Caldwell. Un detalle que dice, que ya lo dijo ayer Mario Delgado Paraín, Caldwell nació en 1903, su padre era pastor presbiteriano y Caldwell lo acompañó durante su infancia a lo largo de los estados del sur, ¿no? del profundo sur. Conoció la realidad rural junto con su padre. Pero Caldwell a su vez tuvo varios oficios. Fue jugador profesional de fútbol americano, ¿no? Un tipo con mucha prestancia y mucha altura. Jornalero de algodón, periodista, corresponsal de guerra y finalmente escritor y guionista. Fue además consecuente con sus principios y por ello ofreció seminarios a los aparceros del sur a precios muy módicos y reflejó sus vidas en sus obras literarias como forma de denuncia. Aunque hay que aclarar, yo siempre digo, que lo que refleja Caldwell es a veces la inocencia, la ingenuidad, pero también el lado ladino o resentido de gente que está que tiene mucha necesidad, ¿no? O sea, es fácil hacer un discurso de que los pobres son pobres porque no trabajan, porque son haraganes, porque son holgazanes, digo, es fácil decirlo. En el caso de Caldwell, él demuestra generalmente que son así, o sea, que son gente que está con calor, que no se mueve, que está durmiendo la siesta y que aparte a veces son, digamos, no son trigo limpio en primer lugar, o sea, están tratando de sobrevivir, ¿no? Se trata de gente que está tratando de sobrevivir y más que nada a la crisis más grande que tuvo Estados Unidos, aparentemente, porque ahora también se habla que es una crisis muy importante, que es la crisis de 1929, la crisis del 30. Caldwell sufrió el hostigamiento de sus contemporáneos y fue arrestado tras la publicación de La Parcela de Dios, o sea, de la primera vez que lo publicó en 1933. Fue arrestado por obscenidad y las autoridades secuestraron todas las copias durante una firma de libros en Nueva York. El posterior juicio que hubo en torno a esta novela, La Parcela de Dios, exculpó a Caldwell, quien contraatacó denunciando a sus perseguidores y ganó el último juicio. Los dos libros que lo consagraron fueron El Camino del Tabaco, que estuvimos hablando, que es de 1932, que Navona, también esta editorial española, editó en mayo, y La Parcela de Dios, que no se publicó en España debido a la guerra civil, dice acá, y obviamente debido a la posterior censura franquista. La única versión en castellano apareció en Argentina bajo el título de La Chacrita de Dios, mientras que la que ahora publica es una nueva traducción de Vicente Campos. En La Parcela de Dios, bueno, esto ya lo conté, Tai Walden, un granjero de Georgia, dedica el fruto de una parcela de sus tierras a Dios,
pero en la búsqueda de un supuesto oro que debe estar escondido bajo ellas, no para de trasladarla de un lado a otro a la parcela de Dios para que no esté el tesoro ahí, para asegurarse que no esté el tesoro ahí. Sus 5 hijos, un yerno y una nuera completan el cuadro de personajes en un ambiente denso y promiscuo en el cual tienen que luchar contra el hambre. Tanto los personajes de El Camino del Tabaco son todos pequeños propietarios, o sea, cuando hablamos que son pobres, tenemos que hablar que son propietarios que están en una decadencia muy importante, o sea que tienen $2, o sea tienen problemas hasta para comer, pero tienen propiedad en la tierra que no cultivan, ¿no? Sobreviven pasando auténtica hambre, como las de la parcela de Dios. Ahí, por ejemplo, en un momento comen sandía, tienen para comer sandía, o si no, sémola una y otra vez con grasa de cerdo. Tanto los diálogos acaban hilando la trama y son naturales como terribles. Están llenos de giros coloquiales del sur de Estados Unidos, y ahí se nota la calidad de Caldwell para representarlos. Habría que haber hablado también de la tercera novela de esta trilogía, que no es tan famosa, que se llama El Predicador Viajero, y que a mí la verdad me gustó mucho porque es muy, quizás es la más obscena de todas, si se quiere. Se trata también de un chacrero que está ahí, pasando mal, pero obviamente no hace nada, está aburrido bajo el calor, está casado en segundas nupcias con una muchacha de 14 o 15 años, y aparece en un auto estos desvencijados en estas cachilas, aparece un predicador. El predicador es un hombre terrible, pero parece que se lo gana y empieza a hablar de que viene a predicar, que es un pastor que anda por la zona rural, y resulta que el hombre primero se carga a la esposa, ¿no? A la de 14, 15 años, quiere tener relaciones constantemente. Después juega los dados con él y le saca todo, le saca el auto, le saca todo con dados cargados. Después anda con una pistola y cada vez que se quiere echar, él saca la pistola. Y por último termina en un momento viniendo la primera esposa de este chacrero, ¿no? Que viene de la ciudad, la primera esposa, y bueno, él la manda ahí, empieza a decir que vaya a dormir a tal lado, tal otro. Y este predicador viajero termina diciéndole a este hombre que bueno, que él le puede conseguir una mujer, que solamente por $4, y en fin, el hombre dice, tengo un solo $, empiezan así, hasta que al final le da $1, lo lleva al establo, y él le dice, y esta era la mujer, pero esta mujer era mi esposa antes. Y dice, bueno, pero es lo que hay, no sé qué, no sé cuánto, y termina, obviamente, el predicador viajero haciendo de proxeneta también, o sea, junta todo en ese hombre que es terrible, y bueno, termina haciendo una especie de iglesia donde, al igual que ocurre en una película que se llamó Petróleo Sangriento, este falso predicador, con Daniel Day-Lewis, termina poseído, igual que otros terminan poseídos por esa especie de locura, digamos, religiosa, y donde quedan queda un final abierto y la verdad que es muy interesante, pero insisto, no se salva a nadie, ni siquiera los protagonistas o los buenos o los ingenuos, son todos pobres, pero son todos están tratando de hacer la suya. En ese sentido podría no ser políticamente correcto, pero de última lo que queda al lector es una suerte también de piedad, ¿no? Esa gente es así porque ha sido aplastada por una gigantesca crisis, y lo que hace es estar quieto y no moverse, y bueno, y esperar que pase el calor o tratar de vivir hasta el día siguiente. Bueno, después de la pausa vamos a hablar con Rodolfo Santulo, vamos a hablar del cómic aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República AFAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país.
a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Conduce Nelson Caula. Producción Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esta especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura presenta Material Sánchez Trilogía. Viernes, sábados y domingos de agosto en Casa de los Siete Vientos. Gonzalo Ramírez 1595. Teléfono 419-2598. Por más información, cultura.mec.gov.uy. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El Ojo de la Máquina busca en el noveno arte nuevas y viejas excelencias, más allá de la viñeta, personajes, historias y eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Más allá de la viñeta es la columna de Rodolfo Santulo, donde generalmente se hablan de obras de cómic, de novelas gráficas, de autores. En este caso me parece que no vamos a hablar exactamente de eso, o capaz que sí. ¿Cómo le va, Rodolfo Santulo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo le va? Estamos hablando por teléfono porque usted está ahora ejerciendo de padre, ¿no? Exactamente, sí. Y se me pisaba la hora de dormir del nene con la ida a la radio, y acá estamos usando la tecnología inventada por el señor Graham Bell hace mucho tiempo. Claro, aparte de última puedes hablar de cómic, una historieta, y puedes hacer dormir a tu hijo mientras estás hablando acá por la radio. Mira, en este momento mi hijo estaba saltando en la cocina de la casa mientras escucha música de The Killers. Va a estar bravísimo para convencerlo a dormir en unos minutos, pero eso no le importa al oyente. Sí, pero esos son síntomas de que está a punto de caer, no pierde la esperanza. No, la esperanza es el último que se pierde, bien dicen. Bueno, hoy tenemos cortesía de la propia Máquina de Pensar, Don Juan el Zorro, de Verónica Leite, que es una adaptación de la novela de Francisco Spínola, puntualmente de un relato, una parte de la novela. La novela de Spínola además tiene la peculiaridad de que Spínola nunca la terminó, puesto que la muerte lo sorprendió antes. Es inconclusa, la trabajó durante años, pero nunca llegó a una versión final. Nunca la llegó a terminar. Al contrario de otras versiones sobre el personaje, bueno, estaría bueno, por ejemplo, profundizar un poquito sobre quién es Juan el Zorro. Juan el Zorro es un personaje típico, que no le es ajeno, que diría yo, a una mitología casi que internacional. Al menos en su momento yo había hecho una investigación sobre el personaje, y hay leyendas de Juan el Zorro en toda Argentina, el norte de Argentina, el sur de Brasil y obviamente en nuestro país. O sea, las anécdotas en ocasiones se repiten, en ocasiones no, pero siempre está la figura de un zorro como un pícaro, como una suerte de Juan Pueblo, un tipo que va a estar normalmente del lado del débil contra el poderoso, y en la gran mayoría de las veces de su propio lado contra todos los que se vengan. La versión de Spínola es una suerte de edulcoración de la idea, puesto que el Juan el Zorro de Spínola claramente es para niños y claramente es bueno. Si uno lo compara, por ejemplo, con el de Serafín García, Serafín García profundizó bastante en el personaje, puesto que hizo dos versiones, una para adultos y una para niños, y sacó dos novelas digamos, de las dos versiones.
o sea, se tomó bastante trabajo en profundizar en lo que vendría a ser la psicología del personaje. Sí, sí, sí. Y al contrario del Juan el Zorro de García, que es capaz de crueldades, es capaz de causar la muerte del tigre así porque sí. Que es más ladino, digamos, podríamos decir más... Es bastante más hijo de puta. Sí, sí. O sea, por ejemplo, la muerte del tigre en el Juan el Zorro de García, y es una desproporción absoluta, porque uno no entiende nada, uno viene disfrutando de esa suerte de juego gato y el ratón que tienen el tigre y él, y en un momento una de las bromas que le hace, y termina con el tigre rompiéndose la cabeza contra una piedra y se muere. Y uno queda como que recibe un baldazo de realidad, así de repente, ¿no? Sí. Y bueno, al contrario de eso, el Juan el Zorro de Espínola es un tipo que, por ejemplo, en lo que recoge Verónica Leite aquí en este librito, es una venganza sobre el pulpero, que es un peludo, que le faltó el respeto a una amiga de Juan. A la mulita, exactamente. Y el propio Juan ya ni siquiera es que va por su propio interés, va a vengar como el honor herido, y hasta tiene un amigo que yo no le conocía, que es un primo, que es el Zorrillo, que en realidad no cumple ningún efecto dramático. El Zorrillo está ahí como quien diría un Watson, es el que trae las vacas para ser arriadas, el que le sirve de interlocutor en 2 o 3 veces, no tiene peso el pobre Zorrillo. De alguna forma, digamos, la historia es, por un lado, el salvar el honor o compensar a esta mulita que fue golpeada, y por otro lado darle un escarmiento a este hombre. Claro, que se lo presenta como un avaro, un tonto. Es pulpero encima, sí, el dueño de la pulpería del almacén. Y bueno, y en ese aspecto yo creo que la mayor virtud del trabajo de Leite es en un mercado como el nuestro de historieta, faltan historietas para niños. Falta realmente, o sea, es un páramo a ese respecto. No, la historieta en Uruguay nunca ha olvidado completamente que a mí pasa todos los años cuando está el stand de historieta en la Feria del Libro y Grabado, que vienen madres y preguntan, bueno, ¿y para mi hijo de 8 años qué? Y le tenés que decir nada, pero nada, porque inclusive la versión que hizo Renzo Vaira de Juan el Zorro de García es muchísimo más detallada, complicada, o sea, la podría leer un niño, pero en realidad yo lo veo como más un producto para adultos, mientras que lo que hace Leite claramente es para niños, lo cual le da una frescura, tiene por ejemplo un precioso uso del color, una línea de dibujo clara, poco cargado, o sea, apuesta... redondeada también, digo que los dibujos no son nada agresivos porque son todos redondeados. En lo absoluto, o sea, no hay ninguna imagen de violencia, si bien hay cruces entre los personajes y una riada de vacas, por ejemplo, con vacas rodando por el piso, está todo presentado como para niños, con el profesionalismo, que ella es una ilustradora de relatos infantiles con una larga tradición, y se nota, o sea, se nota en el cuidado de la adaptación y lo bien enfocado que está el público objetivo. O sea, yo es sin duda lo que más destaco a la hora Claro, pues yo estoy pensando en Renzo Vaira, que también adaptó Anaconda en Últimas Noticias, y lo hemos hablado con Renzo, ¿no? Que él lo que hace es dibujar prácticamente la misma historia que ya está escrita. No hay una adaptación para que lo entiendan. Y volvemos a lo mismo, o sea, Quiroga y hasta el Juan el Zorro de García, en su propio origen, no son tan para niños. Claro. O sea, los cuentos de la selva de Quiroga pasan unas crueldades que no se pueden creer. Hay muertes, o sea... Sí, pero él lo hizo para los hijos ese, ¿no? Igual que... Horacio Quiroga. Sí, bueno, pero Quiroga era un tipo bastante morboso. Sí, vos para tu hijo ya se lo puedes estar haciendo, pero vos yo para mi hijo le puedo leer Don Juan el Zorro de Verónica Leite, por ejemplo, en lugar de darle las porquerías que escribo yo. Está bien. Que sin duda me parece muchísimo más adecuado. ¿Tu hijo tiene 2 años? 2 años y medio, todavía no le presta atención. Yo creo que este es un producto para niños entre 6 y 10, 11 años. Yo creo que... Y es lo que te digo, es una franja de público que en materia local no hay nada para ofrecerle. Entonces, ¿qué les terminás ofreciendo? Al margen de posibles libros ilustrados, pero de historieta para niños, no hay. Entonces terminás capaz que cayendo en los superhéroes o algo así, que yo no estoy en contra, ¿eh? Ha quedado claro que a mí los superhéroes me encantan. Pero me parece muy meritorio poder ofrecer una variante para niños de un relato tradicional uruguayo, hecho con una sensibilidad adecuada. O sea, yo creo que es un muy buen trabajo el que hizo ella. Sí, aparte hay también en ese sentido una especie
recuperación de ese ambiente rural uruguayo, que también es una forma de decir que bueno, en este marco ocurren aventuras, ¿no? Claro, o sea, el gauchesco el género gauchesco va y viene a Montevideo, normalmente vive de espaldas a eso. O sea, sin ir más lejos, Spínola creo que es el único que se salvó de esa suerte de crítica tremenda que había hecho Netti sobre los creadores del gauchesco. Creo que el único que logró escapar de eso fue justamente Spínola. Yo considero que eso es un error, o sea, no se puede vivir de espaldas a nada. Y está bueno que haya aproximaciones de este nivel. Bueno, además viene, podríamos decir, certificado. Porque es ganadora de fondos concursables. No solo de los fondos concursables, sino también de los fondos de... ¿Cómo se llama lo otro? De incentivo cultural. Exactamente, los fondos de incentivo cultural. Son los dos programas de apoyo cultural más importantes del MEC beneficiaron el libro. Por algo es. Evidentemente estamos ante un trabajo extremadamente profesional. Igual yo puedo dar el testimonio de mi hija de 12 años. Ahí está muy bien, porque el de mi hijo lo miró 2 páginas y no le dio más. No, lo leyó, le gustó, pero lo que no comprendía es cómo un zorro puede ir arriba de un caballo. Bueno, y que ni que hablar que en la de García el zorro va encima de un ñandú, el cual le habla. Claro. O sea, el ñandú, acá el caballo es una herramienta, mientras que en el de García el ñandú es un personaje más, encantador personaje, además llega a momentos a opacar al zorro. Bueno, y si tenemos unos minutos más, sí, tenemos 4 minutos voy a más. hacer un breve paneo de otras 2 publicaciones que salieron hacia mayo de este año, mientras escucho cómo mi hijo tira todo en la cocina, que en su momento... Está a punto de caer dormido ya. Que en su momento había... se fueron pasando, tuvo el viaje a España y demás, que son las 2 fueron presentadas en la Montevideo Comics, que son el 5º número de Cisplatino y una revista nueva que se llama Psychic. En el caso de Cisplatino, es ya el 2º año que sigue saliendo esta revista. Para aquellos que no saben qué es, son las aventuras de un héroe, lo más parecido a un superhéroe uruguayo que hemos tenido, si bien hay ejemplos. Este debe ser el con más presencia y el más longevo, que es un blandengue que en una suerte de campaña desesperada termina congelado en los Andes y revive en nuestros días y pone en marcha una serie de sucesos que bueno, poco a poco se va dilucidando qué ocurre en estas entregas. Es de 2 dibujantes y guionistas al mismo tiempo, que se llaman Diego Tapia y Pablo Signone, y para este número 5 tenemos un pasito más en la historia que viene evolucionando de a poco. Y además ellos tienen una separata que se llama Visiones, donde invitan a distintos artistas del medio a dar su visión, valga la redundancia, del personaje o del universo. Y hay una joyita en este Visiones, que es una humorada que hacen un conocido de la casa, que es Nicolás Peruso, con dibujos de Fernando Ramos, que es una suerte de chiste de qué pasa con este héroe en nuestros días que tiene que ir a sacar la cédula. ¿Con el Cisplatino? Claro, un tipo que lleva 200 años congelado, que habla como si fuera del Uruguay antiguo y demás, y el tipo va a sacar la cédula y son apenas 5 páginas que son muy graciosas, 4 páginas que son muy graciosas. Que tiene que ver con el humor de Nicolás Peruso. El humor también, de Peruso, ¿no? que es paródico y eso de todo, desmitificador. Absolutamente desmitificador, y lo que es la oficina pública para la sacada de cédula es eso. O sea, ni un blandengue puede superarlo. No, claro que no. Y Psychic es una publicación muy ambiciosa, coordinada por Ignacio Calero, que es un dibujante de la vieja escuela, digamos, si bien no tiene todavía 40 años, que reúne a varios dibujantes, una docena de ellos, gente más joven, entre los 20 y pocos, con una suerte de viejo regreso a las historietas de aventuras, de horror, con capítulos que quedan en su mayoría en un continuará, y esto no es un detalle no menor, son 100 páginas a todo color, a algo así como 50 pesos en los kioscos. O sea, es una apuesta importante desde el precio y la presentación. Y aparte no ganaron ningún premio, o sea, es una inversión. Es financiada privada, con alguna publicidad, pero muy pocas. Lo cual es una gran apuesta, ¿no? Es una gran apuesta, sí, la verdad que ojalá les vaya muy bien. Que tiene entre sus integrantes, y este es un detalle bastante a destacar, tiene para mí las 2 mejores historietas del número, son una que se llama Oscuridad, que es de Alejandro Rodríguez Juele, y un capítulo de las aventuras de Walter el Conejo, de Agustín Caferata.
estas dos personas son los que más experiencia tienen dentro de la revista. Cafferata tiene además su colección de autoediciones de Walter el Conejo, y Rodríguez Huele fue uno de los que participó y ganó una mención en aquel concurso de Onetti, el que adaptó Matías el Telegrafista. Para mí increíblemente bien. Sí, me acuerdo, sí, es un dibujo una línea clara, europea, cercana, sí. Bueno, además los destaco no solo por el buen nivel de las historias que tienen ellos incluidas en este número de Psychic, sino porque ambos dos fueron ganadores en esta última edición de los fondos concursables para financiar sus respectivos proyectos. Por el lado de Cafferata, un nuevo número de las aventuras de Walter el Conejo, que es de las historietas más arriesgadas que yo he visto en el medio local. Eso te iba a preguntar, ¿de qué es? Yo no sé de Walter el Conejo es historieta metafísica, metaexistencial, de reflexión, de humor. Es como está absolutamente por fuera de cualquier género. Es un conejo o sea, un conejo humanoide, ¿no? O sea, la cabeza de conejo, pero camina en dos patas y ya tiene actitudes de humano, que se va cruzando con una suerte de fauna de personajes muy raros, muy uruguayos, pero como completamente surrealista. O sea, tiene un amigo que es un mono y anda en una banana voladora por hacer un rápido paneo. Y en el caso de Alejandro Rodríguez Huele, con lo que ganó en los fondos concursables, ganó con una novela gráfica que se llama La Isla Elefante, que es la historia de los primeros uruguayos en la Antártida, que, como vos bien sabés, a mí la historieta histórica me conmueve profundamente, y que estoy muy entusiasmado con lo poco que he visto y lo que sé. Además, con el talento de Alejandro, yo estoy seguro que va a ser algo muy, muy interesante. Alejandro, ¿quién se llama? ¿Perdón? Rodríguez Huele. Ajá. Y estamos hablando de una traslación o una adaptación rigurosa, ¿no? No en plan aventura. Muy rigurosa. Te diría que no las herejías que hago yo, que invento y mezclo. No, muy riguroso. La historia, además, lo voy a confesar públicamente, yo siempre quise hacer algo con Shackleton, y acá viene y me gana de mano. Shackleton es un explorador que trató de llegar al Polo Sur y lo agarró el hielo y quedó congelado. En un momento dado, cuando empezaba a tener problemas de escorbuto, hambre en el barco, él y los dos más fuertes de la tripulación cruzaron a pie una no sé cuántos kilómetros hasta que encontraron ayuda. Y la ayuda que encontraron fue de uruguayos. Unos uruguayos que fueron a buscar al barco que había quedado ya destruido entre los hielos, una tripulación uruguaya que fue a buscar a la tripulación de Shackleton. Entonces es como una aventura histórica, y además por la aproximación y cómo trabaja Rodríguez Huele.